Una novia nunca debería tener que oler las flores de su propio funeral en el día de su boda. Pero para Renata, el aroma de los lirios y las rosas blancas que llenaban la iglesia no era el de una celebración, sino el de una tumba. La tumba de sus sueños, de su amor, de la vida que había planeado meticulosamente desde que Julián le propuso matrimonio. Cada minuto que pasaba era una palada de tierra sobre su corazón, y el silencio de los invitados se había convertido en un zumbido de lástima que le perforaba los oídos. Se sentía expuesta, una muñeca rota dejada en el altar, con el vestido blanco como un sudario y el velo como una gasa sobre una herida abierta. La puerta no se abría para recibir al hombre que amaba, sino para dejar entrar la humillación más fría y pública imaginable. Ella no lo sabía todavía, pero el hombre que la salvaría no entraría por esa puerta con una sonrisa encantadora, sino que emergería de las sombras que ella nunca había notado. Un hombre cuyo silencio siempre había hablado más que las vacías promesas de su hermano. La catástrofe que estaba a punto de desatarse no sería su final, sino el brutal y desgarrador comienzo de un amor tan posesivo y feroz que quemaría hasta los cimientos la vida que una vez conoció. Demostrándole que el verdadero infierno no era ser abandonada, sino no haber conocido nunca la verdadera adoración. Antes de empezar, ¿podrías dejar tu like en este video e inscribirte en el canal? Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice inscribirme. Junto al botón de inscribirme, también puedes hacerte miembro del canal en unirme, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrando los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsando de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora, empecemos. El reloj de la torre dio las 5, y cada campanada resonó en el pecho de Renata como un martillazo. El sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de mármol con colores que parecían burlarse de la palidez de su rostro. Su padre, a su lado, apretaba su mano con una fuerza que pretendía ser reconfortante, pero que solo lograba transmitirle su propio pánico. El murmullo entre los invitados había pasado de ser una corriente suave a un río ruidoso. Ya no eran susurros discretos, eran cuchicheos abiertos, miradas de soslayo que se sentían como pequeñas cuchilladas. Llevaban 30 minutos de retraso. Julián, su Julián, el hombre que siempre era puntual hasta la obsesión, no estaba allí. El hombre que le había prometido un paraíso, que había pintado su futuro juntos con palabras de miel y seda, la estaba dejando sola frente a 300 personas. Quizás el tráfico, había dicho su madre, Carmen, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Pero ambas sabían que era una mentira. La finca de la familia de Julián, los Montenegro, estaba a solo 15 minutos de la iglesia. Incluso si hubiera un accidente apocalíptico, Julián habría llegado a pie si fuera necesario. O eso era lo que Renata había creído. De repente, vio movimiento al final del pasillo. No era Julián con su traje impecable y su sonrisa deslumbrante. Era Ricardo Montenegro, su futuro suegro, un hombre con la espalda tan rígida como sus principios, caminando hacia ellos con el rostro desencajado. A su lado, su esposa Isabela se abanicaba el rostro, aunque el aire de la iglesia era fresco, y sus ojos se clavaban en cualquier punto que no fuera Renata. El corazón de Renata se detuvo. Supo, en ese instante, que todo había terminado. Ricardo se detuvo frente a su padre. No miró a Renata. No podía. Le entregó un sobre blanco a su padre, con una sola palabra escrita en él, Renata. Lo lamento profundamente, Fernando, dijo Ricardo, su voz, normalmente un trueno autoritario en las juntas de negocios, era ahora un susurro ronco, quebrado. Mi hijo, es un cobarde. La palabra resonó en el aire, cobarde. Fernando, el padre de Renata, leyó la nota con los labios apretados en una línea fina y blanca. Sus hombros se hundieron. Renata no necesitaba leerla. Lo veía en los ojos de su padre, en el gesto de Isabela de taparse la boca para ahogar un sollozo que era más de vergüenza que de pena. El escándalo explotó.
La gente se levantó de sus asientos, las voces se elevaron en un crescendo de incredulidad y morbo. Renata se sentía como un animal atrapado en una jaula. Las miradas la acribillaban. Quería desaparecer, hundirse en el suelo de mármol. Empujó a su padre y, sin pensar, corrió. No hacia la salida, no hacia el juicio público que la esperaba fuera. Corrió hacia el lado del altar, hacia una pequeña puerta de roble que llevaba a la sacristía, un lugar que debía ser de preparación y alegría, y que ahora se convertía en su refugio de humillación. Cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella, el aire abandonando sus pulmones en un sollozo desgarrador. Su vestido de encaje, el sueño de su vida, se sentía pesado, una armadura inútil que no la había protegido de nada. Se deslizó hasta el suelo, ajena al polvo y la frialdad, y lloró. Lloró por el amor perdido, por la vergüenza insoportable, por el futuro que se había desvanecido en una nota arrugada. La puerta se abrió lentamente detrás de ella, tan silenciosamente que al principio no se dio cuenta. Unas botas de cuero pulido entraron en su campo de visión. Levantó la vista, los ojos empañados por las lágrimas, esperando ver a su padre o a su madre. Pero no era ninguno de ellos. Era Tadeo Montenegro. El hermano mayor de Julián. El hombre que siempre estaba en un segundo plano, una sombra silenciosa y corpulenta detrás del brillo de su hermano menor. Tadeo, con sus 34 años, parecía una década más viejo y un siglo más sabio que Julián. Su rostro estaba tallado con líneas duras, una mandíbula cuadrada que parecía permanentemente apretada y unos ojos oscuros que no revelaban nada y lo veían todo. Siempre la había intimidado. Apenas habían intercambiado más de 10 frases en los 2 años que llevaba con Julián. Se quedó allí, mirándola desde su imponente altura, con el traje oscuro que parecía forjado para él. No había ni rastro de lástima en su rostro. Solo una especie de ira contenida, una tormenta que se gestaba tras sus ojos. «Levántate», dijo él. Su voz era grave, un estruendo bajo que vibraba en la pequeña habitación. No era una petición. Era una orden. Renata lo miró, incrédula. «¿Qué?», balbuceó. «¿No ves qué? Veo a una mujer hermosa revolcándose en el suelo por un niño que no sabe ni atarse los zapatos sin la ayuda de mi madre», la interrumpió, sus palabras eran tan afiladas como el cristal roto. «Levántate. No les des el gusto de verte así». El shock de sus palabras la golpeó más fuerte que la propia humillación. Nadie le había hablado nunca así. Se puso de pie, temblorosa, impulsada por una repentina oleada de ira. «¿Quién te crees que eres para?» «Soy el hombre que no te habría dejado esperando», replicó él, dando un paso hacia ella, acortando la distancia hasta que casi la tocó. El aire entre ellos se cargó de una tensión extraña. Olía a colonia cara, a cuero y a algo más, algo puramente masculino y dominante. Renata tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «Soy el hombre que sabe que ese vestido no debería ser manchado con lágrimas de humillación, sino arrancado con pasión en la noche de bodas». Renata se quedó sin aliento. Sus palabras eran tan inapropiadas, tan crudas, que la dejaron paralizada. Pero en medio del horror, una extraña y retorcida chispa se encendió en su interior. Él no la compadecía. La veía. Tadeo levantó una mano, grande y callosa, y con el dorso de sus dedos rozó su mejilla húmeda. Su toque fue un chispazo eléctrico, un fuego que recorrió su piel helada. Ella retrocedió instintivamente, pero la pared estaba detrás de ella. Estaba atrapada. Él se inclinó, su boca cerca de su oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por toda su columna. Fue entonces cuando lo dijo, el susurro que cambiaría su vida para siempre. «Tu prometido es un cobarde. Déjame darte amor y mostrarte lo que es un hombre de verdad». No había terminado de procesar la audacia de su propuesta cuando él actuó. «Vienes conmigo», declaró, agarrando su mano. Su agarre no era violento, pero sí inquebrantable, la mano de un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. «No puedes quedarte aquí. Te devorarán viva». La sacó de la sacristía por una puerta lateral que daba a un pequeño jardín olvidado. Nadie los vio salir.
Él la condujo hacia un coche negro y elegante, un vehículo que gritaba poder y dinero, tan diferente al deportivo rojo de Julián. Abrió la puerta del pasajero y esperó. Renata dudó solo un segundo. Ir con este hombre peligroso y desconocido o volver a enfrentarse a las ruinas de su vida. Miró hacia la iglesia, oyendo el clamor de las voces, y luego lo miró a él, a su rostro impasible que prometía no lástima, sino una escapatoria. Subió al coche. Tadeo cerró la puerta con un sonido sordo y definitivo, y en ese momento, Renata sintió que no solo estaba dejando atrás una iglesia, sino toda su vida anterior. El coche arrancó, y Tadeo condujo con una calma y una precisión que contrastaban violentamente con el torbellino de emociones que sacudía a Renata. Se alejaron del centro de la ciudad, tomando una carretera que se adentraba en el campo. El silencio en el coche era denso, pesado. Renata miraba por la ventanilla, viendo pasar los árboles como manchas borrosas, cada uno de ellos un segundo más lejos de su humillación. Su teléfono, olvidado en el pequeño bolso de novia, empezó a vibrar sin cesar en su regazo. Eran sus padres, sus amigas, y sin duda, los Montenegro, intentando localizarla. Tadeo lo notó. Sin decir una palabra, extendió la mano, con la palma hacia arriba. Era una orden silenciosa. Renata, extrañamente sumisa, se lo entregó. Él lo apagó y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Nadie te molestará, dijo, y fue la única frase que pronunciaron en el trayecto de 40 minutos. Finalmente, se desviaron por un camino de grava flanqueado por árboles centenarios. Al final del camino se alzaba una casa. No era una mansión ostentosa como la de sus padres, sino una sólida y elegante casa de campo de piedra y madera oscura, con grandes ventanales que reflejaban el cielo del atardecer. Irradiaba una sensación de poder aislado, de fortaleza. El santuario de Tadeo. Estacionó el coche y se bajó para abrirle la puerta. Cuando Renata salió, se dio cuenta de lo ridícula que se veía, de pie en un camino de grava con un vestido de novia que empezaba a acumular polvo en el bajo. Él la guió adentro. El interior era como él, masculino, ordenado, con muebles de cuero oscuro, madera maciza y toques de metal. No había nada superfluo. Cada objeto tenía un propósito. Necesitas quitarte eso, dijo Tadeo, señalando su vestido con la barbilla. Te prepararé un baño. Antes de que Renata pudiera protestar, él subió las escaleras. Se quedó sola en el enorme salón, sintiéndose pequeña y perdida. Podía huir. Podía llamar a un taxi, volver a casa, a la normalidad. Pero la idea de enfrentarse a su familia, a las preguntas, a la lástima, era más aterradora que quedarse con ese hombre enigmático. Poco después, Tadeo bajó. Está listo. La siguió por las escaleras hasta un baño enorme, más grande que su antiguo dormitorio. Una bañera exenta estaba llena de agua humeante, y el aire olía a sales de lavanda y manzanilla. Sobre un taburete había una toalla gruesa y un albornoz de hombre. La cremallera, dijo Renata con voz débil, dándole la espalda. Los cientos de pequeños botones de perlas y la cremallera oculta eran imposibles de manejar sola. Él se acercó. Sintió su calor detrás de ella, su presencia abrumadora. Sus dedos, sorprendentemente ágiles, desabrocharon los botones uno por uno. Cada toque, por ligero que fuera, era una brasa sobre su piel. Luego, sus dedos rozaron la piel de su espalda al bajar la cremallera. Renata contuvo la respiración. El vestido se aflojó, y por un momento, sintió que si no lo sujetaba, caería al suelo. Tadeo colocó sus manos sobre sus hombros desnudos, justo encima del corsé. Sus pulgares trazaron la línea de sus clavículas. Se miraron en el reflejo del gran espejo sobre el lavabo. Sus ojos oscuros eran intensos, ardientes. Julián nunca supo cómo tocarte, cómo mirarte, susurró, su voz era un ronroneo bajo y posesivo que le hizo temblar las rodillas. Yo sí lo sé. Lo he sabido desde el primer día que te vi. Se inclinó y besó la piel sensible de su hombro, un beso lento y posesivo que la marcó como suya. Él nunca apreció la obra de arte que tenía delante, continuó, sus labios rozando su piel mientras hablaba. Le gustaba la idea de ti,
la novia perfecta para la familia perfecta. Pero no te veía a ti. Yo veo cada curva, cada lunar, cada temblor de tus labios. Renata cerró los ojos, una guerra desatándose en su interior. Esto estaba mal. Era el hermano del hombre que amaba, o que había amado. Pero su toque y sus palabras eran un bálsamo adictivo sobre su herida abierta. La hacían sentir deseada, no desechada. La hacían sentir poderosa, no humillada. Ese corsé, gruñó él con desdén, tocando los cordones. Es una jaula. Mi mujer nunca usará jaulas. Con una destreza que la sorprendió, deshizo los lazos del corsé, liberando su torso. Renata jadeó al poder respirar profundamente por primera vez en horas. El alivio fue inmenso. El pesado vestido se deslizó por sus caderas y cayó al suelo en un charco de seda y encaje. Se quedó de pie, solo con su ropa interior nupcial. Tadeo la observó en el espejo, su mirada recorriéndola de arriba a abajo con una apreciación tan intensa que era casi un acto físico. Hermosa, murmuró. Mucho más hermosa sin toda esa parafernalia. Le dio la vuelta con delicadeza, para que quedaran cara a cara. Puso una mano en su cintura y la otra en su nuca, entre su cabello. Quiero borrarlo, Renata, dijo, sus ojos buscando los suyos. Quiero que cada recuerdo de él se convierta en cenizas. Quiero que cuando pienses en un hombre, en el toque de un hombre, en el amor de un hombre, solo pienses en mí. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni compasivo. Fue un beso de conquista. Un beso que reclamaba, que poseía, que borraba. Sus labios eran firmes y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una pericia que la dejó sin aliento. Probó sus lágrimas, su dolor, y le dio a cambio una pasión cruda y arrolladora que amenazaba con consumirla. Sus brazos la rodearon, apretándola contra su cuerpo duro, y por primera vez en ese día horrible, Renata no se sintió como si estuviera cayendo. Se sintió sostenida, anclada por la fuerza de un hombre que, en medio de las ruinas de su vida, le estaba prometiendo construir un imperio solo para ella. Mientras tanto, en la mansión de los Montenegro, el caos reinaba. Ricardo Montenegro había intentado llamar a Tadeo una docena de veces, cada llamada yendo directamente al buzón de voz. Maldito sea, rugió, golpeando su escritorio. Se lleva a la chica y desaparece. ¿En qué demonios está pensando? Isabela, su esposa, lloraba en un sofá. Es culpa tuya, Ricardo. Siempre has sido demasiado duro con Julián. Lo presionaste, lo ahogaste con tus expectativas. No me extraña que huyera. ¿Duro con él? Le he dado todo, espetó Ricardo. Un nombre, un negocio, una vida de lujo. Y una novia perfecta, una alianza con la familia de Fernando que habría asegurado nuestro futuro. Y lo tira todo por la borda con una nota patética. Y ahora Tadeo, en lugar de ayudar a controlar el daño, se la lleva. ¿Para qué? Para humillarnos aún más. En otra habitación, el teléfono de Julián, olvidado sobre su cama deshecha, se iluminó con un mensaje. No era de su familia. Era de un número desconocido. Tic, tac, Julián. El tiempo se acaba. O pagas lo que debes o la próxima vez no seré tan discreto con tu prometida. Oh, espera, ex prometida. De vuelta en la casa de campo, Tadeo finalmente rompió el beso, dejando a Renata jadeando, apoyada contra él, con las piernas débiles. Métete en la bañera, ordenó suavemente. Descansa. Hablaremos después. La vio entrar en el agua y luego se fue, cerrando la puerta tras de sí. Renata se sumergió en el agua caliente, el calor penetrando en sus músculos tensos. Su mente era un caos. Había sido abandonada, secuestrada y besada por el hermano de su ex prometido en el lapso de unas pocas horas. Nada tenía sentido. Y, sin embargo, mientras el vapor la envolvía y el aroma a lavanda calmaba sus nervios, una verdad innegable se asentó en su corazón. En el peor día de su vida, el beso de Tadeo había sido lo único que la había hecho sentir viva. Abajo, Tadeo se sirvió un vaso de whisky. Miró por la ventana hacia la oscuridad que se cernía sobre sus tierras.
Había deseado a Renata desde el momento en que Julián la había traído a casa, una criatura de luz y risa demasiado buena para su hermano superficial y egoísta. Había observado en silencio cómo Julián jugaba con su afecto, cómo daba por sentada su devoción. Y había jurado que si alguna vez tenía la oportunidad, le mostraría lo que era ser amada por un hombre de verdad. Nunca imaginó que la oportunidad llegaría de una manera tan brutal. Pero ahora que la tenía en su casa, bajo su protección, no iba a dejarla ir. Su teléfono de trabajo sonó sobre la barra de la cocina. Lo cogió. Dime. Señor Montenegro, dijo la voz de su jefe de seguridad. Tenemos un problema. Parece que su hermano Julián tiene deudas de juego importantes. Y los hombres a los que les debe no son del tipo paciente. Han estado preguntando por él. Y por su prometida. Tadeo apretó el vaso en su mano, sus nudillos volviéndose blancos. Entendido. Aumenta la seguridad en la propiedad. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización. Y quiero que encuentres a mi hermano. Ayer. Colgó el teléfono. Su rostro era una máscara de furia fría. Así que esa era la razón. Julián no había huido por cobardía, sino que había corrido para salvar su propio pellejo, dejando a Renata como un posible objetivo para sus acreedores. La rabia que sintió Tadeo fue tan profunda y visceral que casi lo ahogó. Había planeado seducir a Renata lentamente, ganarse su confianza, demostrarle que él era el hombre que ella merecía. Pero ahora, el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de deseo. Se trataba de protección. Ella era suya para proteger y destruiría a cualquiera, incluido su propio hermano, que se atreviera a ponerle un dedo encima. Subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta del baño. «Renata». «Sí», respondió ella con voz queda. «Te he dejado algo de ropa en la cama. Cuando estés lista, baja a cenar». En la cama, Renata encontró una de sus camisas de algodón y un par de pantalones de chándal que, aunque obviamente de hombre, parecían increíblemente cómodos. Se vistió, sintiéndose envuelta en su aroma, una extraña sensación de intimidad y seguridad. Al bajar, lo encontró en la cocina, de espaldas a ella, cocinando. Se movía con una eficiencia tranquila, sin esfuerzo. La imagen era tan doméstica, tan inesperada, que la dejó desconcertada. La había besado como un conquistador y ahora le preparaba la cena como un marido. «Siéntate», dijo él sin volverse. Le sirvió un plato de pasta simple pero deliciosa y una copa de vino tinto. Comieron en silencio durante un rato, pero esta vez el silencio no era incómodo. Era un espacio para respirar. «Gracias», dijo ella finalmente. Él levantó la vista de su plato. ¿Por la cena o por sacarte de allí? Por todo, admitió en voz baja. Tadeo dejó el tenedor y se inclinó sobre la mesa, su mirada intensa fija en ella. No te mentiré, Renata. Te saqué de allí por razones egoístas. Te deseo. Te he deseado durante mucho tiempo. Pero eso no cambia el hecho de que mi hermano es un idiota y un cobarde, y no merecía a una mujer como tú. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, la pregunta que le había estado quemando la mente. ¿Por lástima? ¿Para vengarte de tu hermano? La lástima es para los débiles. Y la venganza es un juego de niños, replicó él con frialdad. Lo hago porque cuando miro a un tesoro, lo reconozco. Mi hermano vio un bonito adorno. Yo veo un reino entero. Se levantó y rodeó la mesa hasta quedar de pie detrás de ella. Puso sus manos sobre sus hombros, masajeando la tensión con sus pulgares fuertes. El contacto era reconfortante y a la vez profundamente sensual. Te haré una promesa, Renata, susurró, su aliento cálido en su cabello. Quédate aquí conmigo. Dame una oportunidad, solo una. Te prometo que en un mes, el nombre de Julián será solo un mal recuerdo. Te haré sentir tan amada, tan adorada, tan deseada, que te preguntarás cómo pudiste conformarte con menos. Te mostraré lo que es estar con un hombre que no huye de los problemas, sino que los aplasta. Un hombre que te pondrá en un pedestal y al mismo tiempo te hará arder en su cama. Sus palabras eran arrogantes,
posesivas, y sin embargo, calaron hondo en su alma herida. Era una propuesta audaz, una locura. Pero la alternativa era volver a su antigua vida, a la lástima de su familia, a ser la pobre Renata, la que fue abandonada en el altar. Aquí, con este hombre, podía ser otra persona. Podía renacer de las cenizas. ¿Y si digo que no?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Él se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de su oreja. No lo harás, dijo con una confianza absoluta que era a la vez irritante y excitante. Porque en el fondo, ya sabes que esto es lo que has estado esperando. No a mí, quizás. Pero sí a un amor que te consuma, en lugar de uno que simplemente te acompañe. Tenía razón. Dios, tenía razón. Siempre había habido algo que faltaba con Julián, una profundidad, una pasión que ella anhelaba y que él nunca pudo darle. Tadeo, con su intensidad cruda y su honestidad brutal, se la ofrecía en bandeja de plata. Se giró en la silla para mirarlo. Vio en sus ojos oscuros no solo el deseo, sino una determinación inquebrantable. Este hombre no hacía promesas vacías. Construía imperios. De acuerdo, dijo ella, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. Un mes, Tadeo. Tienes un mes para borrar a tu hermano de mi corazón y demostrarme que eres el hombre que dices ser. Una lenta sonrisa se extendió por los labios de Tadeo. Fue la primera vez que lo vio sonreír, y transformó su rostro duro en algo peligrosamente atractivo. No necesito un mes, Renata, dijo, inclinándose para darle un beso corto y duro en los labios, un sello en su pacto. Pero me tomaré mi tiempo para disfrutar del proceso. Esa noche, Renata durmió en una habitación de invitados, en una cama tan grande y cómoda que se sentía como una nube. Pero no durmió bien. Su sueño fue un torbellino de imágenes, el rostro de Julián deformado por el pánico, los ojos juzgadores de los invitados a la boda, y luego, una y otra vez, la mirada ardiente de Tadeo, sus manos sobre su piel. Su beso reclamándola en la oscuridad. Se despertó en mitad de la noche, con el corazón acelerado. Salió de la habitación y caminó por el pasillo oscuro. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Vio a Tadeo de pie frente a la ventana, mirando la luna, vestido solo con un par de pantalones de pijama. Su espalda era un mapa de músculos, ancha y poderosa. Se giró, como si sintiera su presencia. Sus miradas se encontraron a través de la penumbra. Él no dijo nada. Simplemente abrió la puerta un poco más, una invitación silenciosa. El corazón de Renata martilleaba en su pecho. Sabía lo que significaba cruzar ese umbral. Sabía que si entraba en esa habitación, no habría vuelta atrás. Pero la soledad de su cama vacía era fría, y la promesa de calor y fuerza que emanaba de él era demasiado poderosa para resistir. Dio un paso. Luego otro. Y entró en la guarida del hombre que había prometido mostrarle lo que era ser amada de verdad. La noche del mayor desastre de su vida estaba a punto de convertirse en la noche en que todo comenzaba de nuevo. Cruzó el umbral de la puerta y la cerró suavemente detrás de ella, el sonido del pestillo encajando pareció sellar su decisión. Tadeo no se movió de su sitio junto a la ventana, pero sus ojos la siguieron en la oscuridad, un depredador observando a la criatura que había decidido reclamar como suya. El aire en la habitación era espeso, cargado de palabras no dichas y de una tensión tan palpable que Renata podía saborearla, un sabor a peligro y a promesa. ¿No puedes dormir?, preguntó él, su voz era un murmullo grave que parecía hacer vibrar el suelo. Ella negó con la cabeza, abrazándose a sí misma por encima de la camisa de algodón que le pertenecía a él. Mi mente, no se detiene. Tadeo asintió lentamente. La mía tampoco. Él dio un paso hacia ella, luego otro, moviéndose con una gracia silenciosa que desmentía su tamaño. Se detuvo a un brazo de distancia. No esperaba que vinieras. Yo tampoco, admitió ella en un susurro. ¿Tienes miedo?, preguntó él, su mirada escrutando su rostro. Renata consideró la pregunta. Sí, tenía miedo. Estaba aterrorizada por el futuro, por el escándalo, por la herida abierta en su corazón. Pero, extrañamente, no le tenía miedo a él.
Con Julián, siempre se había sentido como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, cuidando de no alterar su frágil ego. Con Tadeo, sentía algo completamente diferente. Se sentía anclada. No de ti, respondió ella con sinceridad. Una sombra de algo que podría haber sido satisfacción cruzó por su rostro. Bien. Es el único miedo que no te permitiré tener. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su sien. El contacto fue como una descarga, y ella se estremeció. Él notó su reacción, y su pulgar trazó la línea de su mandíbula. Estás temblando. Tengo frío, mintió ella a medias. Sin decir una palabra, Tadeo la tomó de la mano y la guió hacia la enorme cama. Apartó las sábanas de un lado. Duerme aquí. Renata lo miró, sus ojos muy abiertos en la penumbra. Yo, no creo que. No te voy a tocar, Renata. A menos que tú me lo pidas, la interrumpió, su voz firme, sin dejar lugar a dudas. Pero no voy a dejarte sola en una habitación fría mientras te atormentas con los fantasmas de hoy. Esta es mi casa. Y en mi casa, la mujer que está bajo mi protección no tiembla de frío ni de miedo. Sube a la cama. Era una orden envuelta en una capa de cuidado protector. Vacilante, ella obedeció. Se deslizó bajo las sábanas, que olían a él, un aroma limpio y masculino que era extrañamente reconfortante. Se quedó rígida en el borde del colchón, tan lejos de él como era posible. Tadeo rodeó la cama y se acostó del otro lado, sobre las sábanas, apoyándose en un codo para mirarla. La distancia entre ellos parecía un océano, pero la intensidad de su mirada la quemaba. Julián nunca te mereció, dijo de repente, rompiendo el silencio. Siempre fuiste demasiado brillante para él. Él quería un espejo que reflejara su propia grandeza, pero tú eras un sol. Y él tenía miedo de quemarse. Las lágrimas volvieron a picar en los ojos de Renata al oír el nombre de Julián, pero las palabras de Tadeo no eran compasivas. Eran un hecho, declarado con una certeza brutal que, de alguna manera, le quitaba poder al dolor. Yo no tengo miedo al fuego, Renata, continuó él, su voz bajando a un susurro íntimo y posesivo. Yo quiero arder contigo. Quiero construir un infierno privado para nosotros dos donde nadie más pueda entrar. Renata se giró para mirarlo, la luz de la luna iluminando los ángulos duros de su rostro. No te conozco. Me conocerás, prometió él. Conocerás cada cicatriz, cada demonio y cada parte de mí que te he estado ocultando. Y yo aprenderé cada curva de tu cuerpo, cada secreto de tu alma y cada uno de tus sueños rotos para poder reconstruirlos para ti, más grandes y más fuertes. Se quedaron así, mirándose, durante un largo rato. Y por primera vez desde que las campanas de la iglesia habían sonado en vano, Renata sintió que el nudo de pánico en su pecho comenzaba a aflojarse. No sabía qué le depararía el mañana, pero en la oscuridad de esa habitación, al lado de ese hombre formidable que le prometía el mundo, se sintió, por primera vez en su vida, completamente a salvo. Y se durmió. Cuando despertó a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la habitación. Por un instante, no supo dónde estaba. Luego, el olor a café y a tocino frito llegó a sus fosas nasales, y los recuerdos del día anterior la golpearon como una ola. Se incorporó de golpe, el corazón desbocado. Estaba sola en la cama. Se levantó y se dio cuenta de que Tadeo le había dejado ropa limpia doblada en una silla, un par de vaqueros de mujer que debían ser de alguna compra olvidada y una camiseta negra lisa. Se vistió rápidamente. Los vaqueros le quedaban sorprendentemente bien. Bajó las escaleras, siguiendo el delicioso aroma. Encontró a Tadeo en la cocina, sin camisa, solo con un par de vaqueros, de espaldas a ella, poniendo huevos en 2 platos. La visión de su espalda ancha y musculosa, con la piel bronceada y un par de viejas cicatrices blancas que contaban historias que ella no conocía, hizo que se detuviera en seco. Él se giró, como si la hubiera sentido. Buenos días, dijo con naturalidad, como si despertaran juntos todas las mañanas. ¿Hambrienta? Ella asintió, incapaz de hablar. Le sirvió un plato y una taza de café negro. Se sentaron a la mesa de la cocina,
la misma donde la noche anterior él le había hecho esa propuesta imposible. Mi teléfono, dijo ella, recordando el torrente de llamadas perdidas. Está en la sala. Pero antes de que llames a nadie, tienes que escucharme. Tadeo dejó su tenedor, su expresión volviéndose seria. Tu familia debe estar loca de preocupación. Querrán que vuelvas a casa. Tengo que hablar con ellos. Tengo que explicarles. ¿Explicarles qué? ¿Qué te has refugiado con el hermano del hombre que te humilló? Suena aún peor cuando lo dices en voz alta, ¿no crees? Las palabras eran duras, pero ciertas. Se sintió avergonzada. No tienes que avergonzarte de nada, Renata. Él es el que debería arrastrarse por el suelo. Pero tenemos que ser inteligentes. La historia ya es un escándalo. No necesitamos añadirle más combustible. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, sintiéndose completamente perdida. Llamarás a tus padres, dijo él, con un tono de mando. Les dirás que estás bien, que estás a salvo y que necesitas unos días para pensar. Les dirás que estás con una amiga en el campo. Les voy a mentir. Les vas a dar tranquilidad, corrigió él. Y te vas a dar a ti misma el espacio que necesitas para sanar, lejos de las miradas de lástima y las preguntas incesantes. Cuando estés lista para enfrentarte al mundo, yo estaré a tu lado. Pero no hoy. Había lógica en sus palabras, una lógica fría y protectora. Le dio su teléfono. Renata marcó el número de su madre con dedos temblorosos. Carmen contestó al primer tono, su voz llena de pánico y alivio. Renata. Oh, Dios mío, hija. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estábamos a punto de llamar a la policía. Estoy bien, mamá. Estoy bien, dijo Renata, tratando de que su voz sonara firme. Estoy con una amiga, en su casa de campo. Necesitaba alejarme de todo. Hubo una pausa. ¿Qué amiga? ¿Clara? ¿Sofía? No la conoces, mamá. Por favor, solo necesito un par de días. Tu padre quiere hablar contigo. Fernando, es ella. Oyó un forcejeo y luego la voz estentórea de su padre. Renata, vuelve a casa inmediatamente. Tenemos que lidiar con esto como una familia. Esconderse es de cobardes. La palabra cobarde la golpeó. No me estoy escondiendo, papá. Estoy respirando. Por favor, solo dadme un poco de tiempo. Justo entonces, Tadeo le quitó el teléfono de la mano. Renata lo miró, sorprendida. Señor Varela, soy Tadeo Montenegro, dijo al teléfono, su voz era la calma personificada. Oyó a su padre farfullar al otro lado. No se preocupe, su hija está a salvo. Está conmigo. Y me aseguraré de que nadie la moleste. La llevaré a casa en unos días, cuando esté lista. Hasta entonces, cualquier intento de buscarla o presionarla será contraproducente. Confíe en mí. Solo quiero lo mejor para ella. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Renata podía imaginar la cara de su padre, roja de ira y confusión. Finalmente, oyó a su padre decir una sola palabra, cargada de resignación. Cuídala. Con mi vida, respondió Tadeo y colgó. Le devolvió el teléfono a Renata. ¿Ves? Tranquilidad. Renata estaba atónita. Tadeo acababa de tomar el control de su crisis familiar con unas pocas frases bien dichas. La audacia del hombre era increíble. Y, Dios la perdonara, increíblemente atractiva. Te odian, sabes, dijo ella. Mi familia te odia a ti y a la tuya. No me odian a mí. Odian el nombre Montenegro, replicó él, tomando un sorbo de café. Y tienen razón. Mi familia les ha fallado. Es mi trabajo ahora empezar a reparar ese daño. ¿Y cómo planeas hacer eso? Él la miró por encima de la taza, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que le provocó un escalofrío. Demostrándoles que no todos los montenegros son iguales. Empezando por adorar a su hija de la forma en que nunca nadie lo ha hecho. Justo en ese momento, el teléfono personal de Tadeo sonó.
Lo miró y frunció el ceño. Se levantó y fue a la sala de estar para contestar, dándole la espalda pero sin bajar la voz lo suficiente. Habla. Hubo una pausa. Entendido. ¿Está seguro de la ubicación? No, que no se mueva nadie todavía. Solo vigilen. Quiero saber cada vez que respira. Y encuéntralo. Encuentra a mi hermano. Renata sintió un hielo recorrer sus venas. Hablaba de Julián. Tadeo colgó y volvió a la cocina. Su expresión era sombría. ¿Qué pasa?, preguntó ella. ¿Qué ha hecho Julián? Tadeo se apoyó en la encimera, cruzando los brazos sobre su pecho. Parecía una montaña. Hay algo que necesitas saber, Renata. La razón por la que mi hermano huyó. No fue solo miedo al compromiso. Renata se preparó. Sabía que lo que viniera a continuación sería feo. Julián ha estado metido en problemas desde hace algún tiempo, comenzó Tadeo. Le gusta el juego. Las apuestas altas. Y no es muy bueno en ello. El corazón de Renata se hundió. Deudas. Tadeo asintió. Grandes deudas. Con gente muy peligrosa. La boda, la alianza con tu familia, era su última oportunidad de conseguir el dinero de mi padre para pagarles. Pero se le acabó el tiempo. Amenazaron con hacer un escándalo en la boda, o algo peor. Renata lo miró, horrorizada, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Creen que al casarse contigo, una Varela, tendrían acceso a él de otra forma, o incluso a tu familia. Así que él huyó. Para salvarse a sí mismo. La humillación que había sentido el día anterior fue reemplazada por una rabia fría y un miedo nauseabundo. Julián no solo la había abandonado, la había usado. La había puesto en peligro. Te dejó allí, en el altar, como cebo, dijo Tadeo, su voz era dura como el granito. Confiando en que mi padre o el tuyo arreglarían su desastre. Pero subestimó a sus acreedores. Estuvieron en la iglesia, Renata. Mezclados con los invitados. Renata sintió que el aire le faltaba. ¿Qué? Mi seguridad identificó a 2 de ellos. Estaban allí para asegurarse de que cumpliera. Cuando vieron que no se presentaba, se fueron. Pero no se han rendido. Han estado preguntando por él, y por ti. Ahora lo entendía todo. El encierro protector de Tadeo. Su insistencia en que se quedara con él. No era solo posesividad. Era supervivencia. Se levantó de la silla, sus piernas temblando. ¿Estoy en peligro? Mientras estés conmigo, no, dijo él, su voz era una promesa de acero. Se acercó a ella y puso sus manos sobre sus brazos, sosteniéndola. Nadie se atreverá a tocarte aquí. He puesto a mis hombres a vigilar cada centímetro de esta propiedad. Eres intocable. Ella levantó la vista hacia él, las lágrimas de rabia y miedo corriendo por sus mejillas. Él me habría dejado. Sí, dijo Tadeo sin rodeos. Pero ya no importa lo que él hubiera hecho. Solo importa lo que yo voy a hacer ahora. Y lo que voy a hacer es arreglar esto. Voy a encontrar a mi hermano, le haré pagar sus deudas, y voy a eliminar cualquier amenaza contra ti, permanentemente. Ese es mi juramento. Se inclinó y besó sus lágrimas, un gesto de una ternura inesperada. Sus labios eran salados y cálidos. No llores por él, mi fuego. No merece ni una sola de tus lágrimas. Llora de rabia, si quieres. Llora de alivio. Pero nunca más por ese cobarde. Durante los siguientes días, Tadeo cumplió su palabra. La casa de campo se convirtió en un santuario fortificado. Renata veía ocasionalmente a hombres de aspecto serio patrullando discretamente los terrenos. Tadeo pasaba varias horas al día al teléfono en su estudio, su voz era a menudo un gruñido bajo y autoritario. Pero cuando estaba con ella, toda esa dureza se desvanecía, reemplazada por una atención centrada y a veces abrumadora. La cortejó a su manera. No le compró flores, en cambio, una tarde la encontró en el jardín y, sin decir una palabra, empezó a arrancar las malas hierbas de un arriate descuidado, sus músculos flexionándose bajo el sol.
Las flores bonitas no pueden crecer si están rodeadas de porquería, dijo, mirándola fijamente. Es hora de limpiar tu jardín. No le escribía poemas de amor. Una noche, la encontró leyendo en el sofá y se sentó en el suelo junto a sus pies, y simplemente permaneció allí en silencio mientras ella leía. Su presencia sólida era un ancla en la tormenta de sus pensamientos. Él le enseñó a jugar al ajedrez, explicándole las estrategias con una paciencia sorprendente. Tienes que pensar siempre 3 movimientos por delante de tu oponente, le dijo, moviendo su reina. Y nunca, nunca sacrifiques a tu reina por un peón. Ella sabía que no hablaban solo del juego. Una tarde, la llevó al establo que había detrás de la casa. Dentro había un magnífico semental negro, tan imponente e indómito como su dueño. Se llama Sombra, dijo Tadeo, acariciando el cuello del animal. No deja que nadie lo monte. Excepto yo. Es precioso, susurró Renata, hipnotizada. ¿Quieres probar?, preguntó él, con un brillo desafiante en los ojos. El corazón de Renata dio un vuelco. No sé montar. Yo te enseñaré. Sacó al caballo y, con una facilidad asombrosa, lo ensilló y se montó. Extendió una mano hacia ella. Ven. Con el corazón en la garganta, Renata aceptó su mano. Él la subió al caballo, sentándola delante de él. Sus brazos la rodearon para coger las riendas, su pecho duro presionado contra su espalda. Estaba completamente atrapada en su abrazo. Tadeo espoleó suavemente al caballo, y comenzaron a moverse a un paso lento por los campos. El cuerpo de Renata se movía al unísono con el de él y con el del caballo. Sintió cada músculo de Tadeo contra ella, cada respiración. Él apoyó la barbilla en su hombro, su aliento cálido en su cuello. No tengas miedo, susurró. Te tengo. Nunca te dejaré caer. Confío en ti, respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Confiaba en este hombre que apenas conocía más de lo que nunca había confiado en Julián. Él apretó su abrazo. Mira, Renata, dijo, señalando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Todo lo que ves es mío. Y un hombre como yo comparte todo lo que tiene con su mujer. Quiero que veas esto todos los días. Quiero que sea tuyo. Esa noche, la tensión entre ellos alcanzó un punto álgido. Después de cenar, mientras recogían los platos, sus manos se rozaron sobre el fregadero. La electricidad fue instantánea. Tadeo se quedó quieto, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Dejó caer el plato que sostenía y éste se hizo añicos en el suelo, pero a ninguno de los dos le importó. Él la acorraló contra el mueble, poniendo una mano a cada lado de su cabeza. No puedo más, gruñó, su voz era ronca de deseo. He intentado darte espacio. He intentado ser un caballero. Pero cuando te miro, cuando huelo tu perfume en mi casa, en mis sábanas, me vuelvo loco. Tadeo, susurró ella, su nombre era un jadeo. Dime que te detenga, Renata, dijo él, su frente ahora presionada contra la de ella. Dime que me vaya, y lo haré. Pero si no dices nada, voy a besarte. Y si te beso, no creo que pueda parar. Ella no dijo nada. En cambio, levantó la mano y la puso en su mejilla áspera. Fue todo el permiso que él necesitó. Su boca se estrelló contra la de ella, un beso hambriento y desesperado, lleno de toda la tensión acumulada de los últimos días. Era un beso que no pedía, sino que tomaba, reclamaba. Las manos de él se enredaron en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso, mientras la otra mano bajaba por su espalda y la agarraba por la cintura, apretándola contra él. Podía sentir la dureza de su deseo contra su vientre, y en lugar de miedo, una oleada de poder y de un anhelo a juego la inundó. Sus brazos se enroscaron en su cuello, devolviéndole el beso con la misma ferocidad. Le mordió el labio inferior, y un gemido escapó de la garganta de él. Fue un sonido primario, el de un hombre que finalmente conseguía lo que había anhelado durante demasiado tiempo. Rompieron el beso, jadeando, sus pechos subiendo y bajando. Maldita sea, mujer, dijo él, con los ojos ardiendo como carbones encendidos. Vas a ser mi perdición.
O tu salvación, replicó ella, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Él se rió, un sonido bajo y gutural. Quizás ambas cosas. Justo cuando iba a besarla de nuevo, el sonido de un coche acercándose por el camino de grava los interrumpió. Tadeo se tensó al instante. Se apartó de ella y fue a la ventana, su cuerpo convirtiéndose en el de un guardián en alerta máxima. ¿Qué ocurre?, preguntó Renata, el pánico empezando a burbujear. Espera aquí, ordenó él, y salió de la casa. Ella corrió a la ventana y vio a Tadeo reunirse con uno de sus hombres de seguridad en la entrada. Hablaron brevemente, el hombre le entregó una tableta. Tadeo la miró y su rostro se endureció en una máscara de furia glacial. Volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta de un portazo. Tenemos que irnos, dijo, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? Encontraron a Julián, dijo, y la forma en que lo dijo le heló la sangre a Renata. Pero no fuimos nosotros los primeros. La gente a la que debe dinero, lo tienen. Y le han hecho hablar. Cogió las llaves de su coche de un cuenco sobre la mesa. Le han dicho dónde estás. O, al menos, dónde creen que estás. Renata se tapó la boca con la mano. Oh, Dios mío. No van a encontrarte, dijo él, su mirada era letal. Pero no quiero que estés aquí si deciden intentarlo. Hice una llamada. Mi jet privado nos estará esperando en un aeródromo a 1 hora de aquí. Empaca una bolsa. Solo lo esencial. Nos vamos ahora. ¿A dónde vamos a ir?, preguntó ella, corriendo detrás de él mientras subía las escaleras de 2 en 2. A un lugar donde nadie, ni siquiera mi padre, puede encontrarnos. Un lugar donde puedo terminar con esto de una vez por todas. Y donde finalmente puedo tenerte para mí solo, sin interrupciones. La miró, con un fuego oscuro y posesivo en sus ojos. Te voy a llevar a mi isla, Renata. Y no volveremos hasta que seas completamente mía. El rugido de los motores del jet privado era un sonido ensordecedor, pero para Renata era una nana de tranquilidad comparada con el caótico silencio de la iglesia. Sentada en el lujoso asiento de cuero, miraba por la ventanilla como las luces de la ciudad se convertían en un tapiz brillante que se encogía rápidamente debajo de ellos. Estaba huyendo, de nuevo, pero esta vez no se sentía como una víctima. Se sentía como si estuviera corriendo hacia algo, no escapando de ello. Tadeo estaba sentado frente a ella, no a su lado. La distancia era un signo de respeto por su espacio, pero la intensidad de su mirada la envolvía, acortando cualquier distancia física. Estaba hablando por un teléfono satelital, su voz era un murmullo bajo y controlado, pero las palabras eran como acero. Doble la seguridad en la casa de mis padres y en la de los Varela. No, no me importa el costo. Activen el protocolo, Eclipse. Nadie entra ni sale de ninguna de mis propiedades sin mi código de voz personal. Sí, eso incluye a mi padre. Quiero un informe cada 30 minutos. Colgó y el silencio volvió a llenar la cabina, solo roto por el zumbido de los motores. Fijó sus ojos en ella. ¿Estás bien? Renata asintió. Es solo, mucho que asimilar. Que Julián, que todo fuera una mentira tan grande. No solo me mintió a mí, nos puso a todos en peligro. Lo que Julián hizo es imperdonable, dijo Tadeo, su mandíbula apretada. Y pagará por ello. Pero en este momento, mi única prioridad en el universo eres tú y tu seguridad. Todo lo demás es ruido. Se levantó y se sentó en el asiento contiguo al de ella, su presencia llenando el espacio. Tomó su mano entre las suyas, sus palmas callosas y cálidas envolviendo sus dedos fríos. Escúchame, Renata. El lugar al que vamos es mi santuario. Es una pequeña isla en el Mediterráneo. Totalmente privada. Tecnológicamente, es una fortaleza, pero visualmente, es el paraíso. Nadie sabe que existe, excepto un puñado de personas en las que confiaría mi vida. Allí, nada ni nadie puede tocarte. Su pulgar acarició sus nudillos. Te estoy llevando allí para protegerte, sí. Pero también, egoístamente, te estoy llevando allí para tenerte.
para demostrarte, sin distracciones, sin miedo y sin el fantasma de mi hermano, lo que te dije. Que te mostraré lo que es un hombre de verdad. Renata lo miró, a la sinceridad grabada en los duros rasgos de su rostro. Tadeo, todo esto es tan rápido. Hace 3 días, iba a casarme con tu hermano. ¿Lo amaba, o creía que lo amaba? Amabas la idea de él, la corrigió suavemente. Amabas al hombre encantador y sonriente que te prometió un cuento de hadas. Pero nunca viste al hombre de verdad, el que se escondía detrás de la sonrisa. Porque nunca te dejó verlo. Yo no me esconderé de ti, Renata. Verás lo bueno, lo malo y lo oscuro en mí. Y tú decidirás si puedes amar a ese hombre. El viaje duró horas, pero pasaron en un suspenso temporal. Tadeo le pidió a la azafata que les trajera una cena ligera y vino. Comieron, y él la hizo hablar, no de Julián ni del desastre, sino de ella. De sus sueños de abrir una pequeña galería de arte, de su amor por la pintura, de los veranos que pasaba en la casa de campo de sus abuelos. Él la escuchaba con una atención que la desarmaba, haciendo preguntas que demostraban que no solo oía sus palabras, sino que entendía su alma. Mientras ella hablaba, la vio transformarse. La tensión abandonó sus hombros, un atisbo de la vieja luz volvió a sus ojos. Y se enamoró un poco más de ella. Finalmente, el piloto anunció el descenso. Renata miró por la ventana y contuvo el aliento. Abajo, en medio de un mar de un azul increíblemente profundo, había una joya verde rodeada de playas de arena blanca. Mientras se acercaban, vio una villa de piedra blanca enclavada en un acantilado, con terrazas que caían en cascada hacia el mar, cubiertas de bugambillas de un fucsia vibrante. Era la imagen de un sueño. Aterrizaron en una pista privada escondida detrás de una colina. Un jeep eléctrico los esperaba. Tadeo cargó su única bolsa y la ayudó a subir. Condujeron por un camino de adoquines, con el aire salado y cálido acariciando su piel y el aroma de los pinos y las flores llenando sus pulmones. La villa era aún más impresionante de cerca. Era una obra maestra de arquitectura moderna y rústica, con paredes de cristal que se abrían para fusionar el interior con el exterior. Una piscina infinita parecía derramarse directamente en el mar Egeo. Bienvenida a Aetos, dijo Tadeo, cortando el motor. ¿Qué significa? Águila, en griego. El nido del águila. Inaccesible. Con una vista clara de todo lo que la rodea. La llevó adentro. El interior era espacioso y minimalista, decorado en tonos de blanco, crema y azul, con muebles de madera natural. Todo irradiaba una sensación de paz y aislamiento. Tu habitación está arriba, dijo, llevándola por una escalera de caracol. La habitación era enorme, con una pared entera de cristal que daba a un balcón privado con vistas al mar. Una cama king size con sábanas de lino blanco ocupaba el centro. La mía está al final del pasillo, dijo él, dejando su bolsa en el suelo. Hay un armario lleno de ropa. Mi asistente tiene tus tallas. Espero que haya acertado. Descansa, date un baño. Te llamaré para la cena. Se fue, dejándola sola en el paraíso. Renata se acercó a la pared de cristal y salió al balcón. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja, rosa y violeta. El único sonido era el suave murmullo de las olas rompiendo contra las rocas de abajo. Se sentía como si estuvieran en el fin del mundo. Exploró el armario y encontró una variedad de ropa de verano, vestidos, trajes de baño, todo de una elegancia sencilla. Se dio una ducha en el enorme baño de mármol y se puso un sencillo vestido blanco de lino. Se sentía limpia. No solo físicamente, sino como si las capas de humillación y dolor se estuvieran desprendiendo de ella. Más tarde, Tadeo la llamó. Lo encontró en una de las terrazas inferiores, cerca de un horno de leña al aire libre, donde estaba preparando pizzas. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta, y con una copa de vino en la mano, parecía menos un magnate formidable y más un hombre en su hogar. Espero que te guste la pizza, dijo con una media sonrisa. Es una de las pocas cosas que sé cocinar. Me encanta, dijo ella, aceptando la copa de vino que le ofrecía.
Cenaron al aire libre, a la luz de las velas y las estrellas, que brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad. El ambiente era tan relajado, tan íntimo, que la conversación fluyó fácilmente. «Nunca me hablaste de tu isla», dijo ella. «Mi hermano nunca supo que existía. Nadie de mi familia lo sabe. Este es mi escape. El único lugar donde puedo ser solo Tadeo, no el hermano mayor, no el vicepresidente de Montenegro Corp. Lo compré hace 10 años con el primer dinero que hice por mi cuenta, sin la ayuda de mi padre». «¿Por qué siempre te quedabas en un segundo plano?», preguntó Renata, la curiosidad finalmente venciendo su cautela. Julián, él era la estrella. Carismático, encantador. Siempre el centro de atención. Mi padre lo adoraba, veía en él el heredero perfecto. A mí me ve como la mano de obra. El que se asegura de que la maquinaria funcione sin problemas para que Julián pueda cortar las cintas de inauguración. «Eso no es justo», dijo Renata. Tadeo se encogió de hombros. «Es el mundo de los negocios. Pero aprendí a usar las sombras a mi favor. Nadie te presta atención allí. Puedes ver, escuchar, aprender». Mientras todos miraban a Julián, yo construía mi propio poder, silenciosamente. Vi cómo coqueteaba con el peligro, cómo gastaba dinero que no tenía, cómo usaba a la gente. Intenté advertir a mi padre, pero él no quiso escuchar. Para él, Julián era el sol, y no podía ver las manchas en su superficie. «Y a mí», susurró ella. «A ti te trajo a casa un día, y fue como si alguien encendiera todas las luces de la casa. Eras tan viva. Y él te trataba como un trofeo más. Mostrándote en fiestas, presumiendo de la alianza Varela-Montenegro. Y cada vez que lo hacía, yo quería arrancarle la cabeza». La intensidad de sus palabras la hizo temblar. Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a su lado, tomando su mano. «Observé cómo te apagabas lentamente, Renata. Tu sonrisa se volvió un poco más forzada, tu risa un poco menos genuina. Porque te estabas adaptando a su pequeña caja. Y me moría por romperla y dejarte libre. Y ahora estás aquí». Levantó la mano de ella y la besó. «Juré que nunca dejaría que nadie más atenuara tu luz». Se quedaron así por un momento, sus ojos conectados. La atracción entre ellos era una fuerza de la naturaleza, una marea creciente imposible de detener. Tadeo, empezó a decir, pero no supo cómo continuar. «Sí, mi fuego», la instó él. «Muéstrame tu habitación», dijo ella finalmente, su voz temblando pero decidida. Él la miró durante un largo segundo, asegurándose. Vio en sus ojos no miedo, sino anhelo. Una elección consciente. Se levantó y, tirando de su mano, la condujo de vuelta a la villa, subiendo las escaleras en silencio. Su habitación era el espejo de la de ella, pero más personal. Había estanterías llenas de libros, mapas antiguos en las paredes, un telescopio apuntando al cielo. Pero ella no se fijó en la decoración. Solo lo veía a él. Él cerró la puerta y se volvió para mirarla. Se acercó a ella lentamente, dándole todas las oportunidades para cambiar de opinión. Puso sus manos a cada lado de su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos. «Dime la verdad, Renata. ¿Estás aquí porque me deseas o porque tienes miedo de estar sola? Cuando me tocaste en el establo, cuando tus brazos me rodearon, me sentí más segura que en toda mi vida», confesó ella. «Y cuando me besaste en la cocina. No sentí gratitud. Sentí hambre. Tengo hambre de un hombre que no me vea como un premio, sino como a su igual. Tengo hambre de ser adorada, como dijiste. Pero también quiero adorarte a ti». Su confesión rompió la última de sus defensas. Gruñó su nombre y la besó, pero esta vez fue diferente. No fue una conquista, sino una devoción. Sus labios eran tiernos y exigentes a la vez, explorando los de ella como si quisiera memorizar su sabor. Él la levantó en brazos y la llevó a la cama, depositándola suavemente sobre las sábanas. Se quitó la camiseta, y ella lo observó, la forma en que los músculos de su pecho y abdomen se flexionaban a la luz de la luna. Luego se inclinó sobre ella,
apoyándose en sus brazos. He soñado con esto durante 2 años, susurró, su voz ronca de emoción. Cada detalle de ti. Su boca descendió por su cuello, besando y lamiendo la piel sensible, haciéndola arquearse contra él. Sus manos recorrieron su cuerpo por encima del vestido, aprendiendo sus curvas, sus valles. Quiero que me ruegues, Renata, susurró contra su piel, sus palabras una mezcla de orden y súplica. Quiero oírte decir mi nombre. Quiero saber, sin lugar a dudas, que esto es lo que quieres. Te quiero a ti, Tadeo, jadeó ella, agarrando sus hombros. Solo a ti. Por favor. Fue todo lo que él necesitó. Esa noche, Tadeo le hizo el amor con una habilidad y una pasión que la dejaron sin aliento. Cada toque, cada beso, cada caricia estaba imbuido de una reverencia que la hizo sentir como la criatura más preciosa de la tierra. No fue solo un acto físico, fue una comunión de 2 almas que se habían encontrado en medio de un naufragio. Y cuando finalmente se derrumbaron, exhaustos y entrelazados, con el sudor enfriándose en su piel y el sonido de sus corazones latiendo al unísono, Renata supo, con una certeza que le llenó cada fibra de su ser, que nunca había conocido el amor hasta ese momento. Se quedó dormida en sus brazos, sintiéndose completa, a salvo y, por primera vez, verdaderamente en casa. Los días siguientes en la isla fueron un idilio. Tadeo le mostró cada rincón de su paraíso secreto, calas escondidas donde nadaban desnudos en el agua cristalina, senderos que serpenteaban hasta el punto más alto de la isla para ver el amanecer. Una bodega subterránea donde probaban vinos y se contaban secretos a la luz de las velas. Se convirtieron en una unidad, sus cuerpos y mentes sincronizándose en un ritmo pacífico. Pero el mundo exterior no había desaparecido. Cada día, Tadeo se encerraba en su estudio durante 1 hora para recibir informes de su equipo. Un día, Renata lo encontró de pie frente a la pared de cristal, mirando el mar, su espalda tensa como la cuerda de un arco. Ella se acercó por detrás y lo abrazó por la cintura, apoyando la mejilla en su espalda. ¿Malas noticias?, preguntó en voz baja. Él suspiró, el aire escapando de sus pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Se giró entre sus brazos y la abrazó. Silas, el hombre al que mi hermano le debe la mayor parte del dinero, se está impacientando. Mis hombres interceptaron una comunicación. Está planeando presionar a nuestras familias. Visitas no deseadas, amenazas veladas. Ya no se trata solo de dinero. Julián lo ha humillado, y ahora quiere sangre. Renata sintió un escalofrío. Tu familia, y la mía. Oh, Dios, mis padres. No te preocupes, la calmó él, apretándola más fuerte. Mi gente los está vigilando. Están a salvo. Pero esto tiene que terminar. No podemos vivir en esta isla para siempre, por mucho que lo desee. He preparado una trampa, Renata. Una forma de neutralizar a Silas permanentemente, usando su propia codicia en su contra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, mirándolo a los ojos. Tengo que irme, dijo, y el corazón de Renata se detuvo. Solo por un par de días. El cebo está puesto, pero tengo que estar allí para cerrar la trampa en persona. Será en Mónaco. Un falso acuerdo de inversión que es demasiado bueno para que lo rechace. No. No te vayas. Es demasiado peligroso, suplicó ella, aferrándose a él. Es más peligroso para ti si no lo hago, replicó él suavemente, ahuecando su rostro entre sus manos. Confía en mí, mi fuego. Te he prometido que te protegería. Esto es parte de esa promesa. Acabaré con esto en la raíz, y luego volveré a ti. Y cuando lo haga, seremos libres. Se fue al amanecer del día siguiente. Ver su helicóptero despegar y desaparecer en el horizonte fue una de las cosas más difíciles que Renata había hecho nunca. Los 2 días que siguieron fueron una tortura. La isla, que había sido su paraíso, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada llamada telefónica la hacía saltar, cada sombra la ponía nerviosa. Finalmente, en la noche del segundo día, recibió una llamada. Era él. Se acabó, dijo Tadeo, su voz sonaba cansada pero triunfante.
Silas y sus lugartenientes están bajo custodia. Teníamos a la policía esperando. Intentaron acceder a cuentas bancarias falsas y quedaron atrapados en un lavado de dinero masivo. No saldrán de la cárcel en mucho tiempo. Renata se derrumbó en una silla, llorando de puro alivio. ¿Y Julián?, preguntó ella. Lo tengo. Estaba, en mal estado, pero está vivo. Está en un lugar seguro. Tendremos que lidiar con él cuando vuelva. Vuelve ya, susurró ella. Mañana por la mañana. Empaca tus cosas, mi amor. Volvemos a casa. Pero no a la mía ni a la de tus padres. A la nuestra. Fiel a su palabra, Tadeo regresó al día siguiente. Cuando ella corrió a sus brazos en la pista de aterrizaje, él la levantó del suelo y la besó como si no la hubiera visto en años. Volaron de regreso a la ciudad, pero en lugar de ir a ninguna de las conocidas residencias familiares, Tadeo la llevó a un impresionante ático con vistas a toda la ciudad. Lo compré la semana pasada, dijo simplemente. Un nuevo comienzo. Lo primero que hicieron fue lidiar con Julián. Tadeo lo hizo traer al ático. Se veía terrible, delgado, con moretones y una mirada derrotada en sus ojos. Cuando vio a Renata de pie junto a Tadeo, su mano firmemente en la de él, bajó la cabeza avergonzado. Renata, comenzó, su voz era un graznido. Julián, lo interrumpió Tadeo con voz fría. No estás aquí para dar excusas. Estás aquí para pedir perdón. Por tu cobardía, por ponerla en peligro, por destrozar su confianza. Hazlo. Julián levantó la vista, y Renata vio verdaderas lágrimas en sus ojos. Lo siento, Renata. Más de lo que puedo expresar. Tenía miedo. Fui estúpido. Te usé, y te abandoné de la peor manera posible. Me arrepentiré el resto de mi vida. Mereces algo mejor. Veo que lo has encontrado. Renata lo miró, y ya no sintió rabia, solo una inmensa lástima. Te perdono, Julián. No por ti, sino por mí. Necesito dejar esto atrás. Asintió con gratitud. Mi hermano te dará un trabajo en una de nuestras empresas subsidiarias en el extranjero. Un trabajo real, de abajo hacia arriba. Pagarás cada centavo que debes, y no volverás a acercarte a Renata ni a su familia nunca más. Entendido, dijo Tadeo, dejando claro que no era una negociación. Julián asintió y se fue, una sombra del hombre que una vez fue. El siguiente paso fue hablar con sus padres. Tadeo insistió en ir solo primero. Cuando regresó unas horas después, tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Bueno, tu padre casi me arranca la cabeza. Tu madre lloró. Les conté todo. El peligro, la isla, todo. Creo que ahora entienden. Quieren verte. Fueron juntos a la casa de sus padres esa noche. Fue un reencuentro emotivo. Su madre la abrazó como si no quisiera soltarla, y su padre, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, la abrazó con fuerza, sus ojos brillosos. Este hombre, dijo Fernando, señalando a Tadeo con la barbilla. No me agrada lo que representa su familia, pero te salvó la vida. Y te mira como si fueras el sol y la luna. Por eso, tiene mi respeto. Unas semanas después, la vida comenzó a asentarse en una nueva y feliz normalidad. El escándalo se había calmado, reemplazado por nuevos chismes. Renata comenzó a trabajar en su plan para la galería de arte, con Tadeo invirtiendo en su sueño sin dudarlo. Una noche, él la llevó de vuelta a la casa de campo, el lugar donde todo había comenzado. Habían vuelto a plantar las flores en el jardín, y el lugar estaba lleno de vida. La llevó al centro del prado, bajo un cielo lleno de estrellas. Se arrodilló sobre una rodilla. Renata Varela, comenzó, su voz profunda temblando ligeramente. Entré en tu vida en tu momento más oscuro, de la manera más equivocada. Pero me has mostrado una luz que no sabía que existía. No te ofrezco un cuento de hadas. Te ofrezco una vida real, llena de pasión, desafíos que enfrentaremos juntos y un amor tan profundo como el océano. Me has mostrado lo que es tener un hogar. Cásate conmigo. Sé mi esposa, mi pareja, mi reina.
De su bolsillo sacó un anillo, no un diamante llamativo, sino un hermoso zafiro azul profundo, del color del mar alrededor de su isla, rodeado de pequeños diamantes como estrellas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Renata mientras decía la única palabra que importaba. Sí. Se casaron un mes después, no en una gran iglesia, sino en la playa de su isla, al atardecer, rodeado solo por su familia más cercana. Fue perfecto. Epílogo. 5 años después la risa de los niños llenaba el jardín de la casa de campo. Un niño de 4 años con el cabello oscuro y los ojos serios de su padre perseguía a una niña de 2 años con el cabello rubio y la sonrisa brillante de su madre. Tadeo, con su hija en sus hombros, atrapó a su hijo y lo levantó en el aire, haciéndolo chillar de alegría. Renata observaba desde la terraza, con una mano en su vientre, notablemente redondeado por su tercer embarazo. La felicidad que sentía era tan profunda y abrumadora que a veces todavía le costaba creer que fuera real. Tadeo se acercó a ella y la besó suavemente, una de sus manos descansando sobre la de ella en su vientre. «Hola, ahí dentro», susurró al bebé. Miró a su esposa, y sus ojos, que una vez habían sido oscuros y misteriosos, ahora estaban llenos de una luz y un amor que eran solo para ella. «Nunca pensé que la felicidad pudiera ser así», dijo él. «Construí muros y fortalezas toda mi vida. Y luego llegaste tú, mi fuego, y quemaste cada uno de ellos, plantando un jardín en su lugar. Tú me salvaste, Tadeo», susurró ella. Él negó con la cabeza. «No, mi amor. Nos salvamos mutuamente». Julián lo perdió todo por su cobardía, por su egoísmo, creyendo que solo el dinero y el estatus podrían darle la vida que tanto anhelaba. Pero cuando vio a Renata renacer, feliz y amada en los brazos de su hermano, el arrepentimiento y la soledad le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Tadeo y Renata es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no está en las alianzas ni en los apellidos, sino en el amor incondicional, la valentía y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y las cenizas, en la persona que siempre deberíamos haber sido. Encontrando un amor más fuerte que cualquier desastre. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice inscribirme. Junto al botón de inscribirme, también puedes hacerte miembro del canal en unirme, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrando los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsando de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like e inscríbete en el canal.